Muy bien. Hablemos entonces del teorema de Stevin. Parte de la hidrostática que trata sobre los vasos comunicantes. No es lo mismo decir vasos comunicantes que prensa hidráulica, porque en teoría hay una diferencia. Bueno, entonces dice, considerando un líquido de densidad absoluta μ en equilibrio en el recipiente de la figura. Tenemos nuestra figura aquí, ¿verdad? Un recipiente en donde acá, ¿qué hay? Hay una, vamos a decirle, dos cuerpos. Un cuerpo A y un cuerpo B, cuya hay una diferencia entre ellos de altura, ¿verdad? ¿Sí? Desde el punto de inicio del líquido hasta donde llegaron. No le llamemos altura, le llamemos profundidad. ¿Sí? Profundidad a cada uno de ellos. Sean los puntos A y B del líquido situados a una distancia HA y HD respectivamente de la superficie del líquido. Las presiones debidas a la columna del líquido en esos puntos son, sabemos que ¿qué va a haber ahí? Presión hidrostática, ¿verdad? ¿Sí? Presión hidrostática. Entonces, para B, bueno, primero para A, presión en A. Presión en A, ¿a qué va a ser igual? A presión hidrostática. Mío el líquido por gravedad por altura de líquido, altura de A. ¿Está? O profundidad, altura o profundidad en este caso, ¿no? Y de B lo mismo, ¿verdad? La presión hidrostática, pH, pH. De B va a ser igual al nivel líquido por gravedad por altura en B. ¿Verdad? Bueno, tenemos entonces dos ecuaciones, la presión en A y la presión en B. Efectuando, dice, 1 menos 2, o sea, si yo quiero hallar la diferencia entre las presiones dadas, presión en A menos la presión en B va a ser igual a ¿qué? A μ líquido por gravedad por altura de A menos μ líquido por gravedad por altura en B. ¿Verdad? Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Verdad? Entonces, presión en A menos presión en B, yo puedo sacar factor común ahí de algo. La gravedad y la densidad, porque es el mismo líquido que está acá. Entonces va a ser densidad por gravedad y me va a quedar altura de A menos altura de B. ¿Ah? Entonces, voy a usar mi número aquí para ustedes ahí. Al final me queda que altura A menos altura de B es una diferencia de altura. ¿Ah? Entonces me queda que la presión en A menos la presión en B va a ser igual a la densidad de líquido por gravedad por la variación de una altura. Y si yo quiero despejar presión en A, puedo despejar presión en B también, me va a quedar de que la densidad de líquido por gravedad por la variación de altura más la presión en B, tengo que es la presión en A. ¿Verdad? Eso ya es despejado. ¿Entienden? Pero sale de la diferencia de presiones, ¿no? Básicamente. Hay ciertas observaciones que hay que ver. Dice, si los puntos A y B están en el mismo nivel, o sea, están a una misma profundidad, una misma altura, se tiene que la variación de altura es cero. ¿Verdad? Porque si hacemos, qué sé yo, si vale 10 metros y otro 10 metros, 10 menos 10 vale 0. ¿Verdad? Esto es, ¿qué pasa ahí? Si esto es 0, si la variación de altura es 0, la densidad por la gravedad también va a ser 0, porque todo número por 0 es 0. Al final me va a quedar que la presión en A qué va a ser igual a la presión en B. ¿Está? En base a esta conclusión, se puede verificar que la superficie libre de un líquido en equilibrio es siempre plana y horizontal, pues todos sus puntos soportan, dice, la misma presión, debiendo entonces estar en el mismo nivel. ¿Qué se concluye ahí? Que si están en un mismo nivel dos cuerpos,
la presión va a ser igual para ambos cuerpos. Eso es lo que dice básicamente. O sea, están en equilibrio. Los cuerpos están en equilibrio, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué pasa si el punto B está en la superficie del líquido? O sea, está en el punto de arriba, ¿verdad? La presión ejercida por el aire es la presión atmosférica. De ahí se concluye que el nivel de la superficie libre de los vasos comunicantes es igual en todos los vasos, porque la presión de todos ellos es la presión atmosférica. Vamos a ver. Fijémonos acá este recipiente grande, ¿verdad? Entonces, si nuestro recipiente está abierto y yo quiero hallar desde el punto donde está la superficie, vamos a decirle el aire que está afuera, ejerce una presión también, y esa es la presión atmosférica. ¿Verdad? Entonces, en un tipo de vaso comunicante como el que tenemos acá, todos, ¿por qué se llama vaso comunicante? Porque al final son tubitos donde salen lo mismo, salen hacia afuera otra vez, ¿verdad? Fíjate que acá todos están abiertos, ¿verdad? Si todo tu sistema está abierto, al final todos van a ser igual a la presión atmosférica nomás, ¿sí? O sea, la suma, no importa si hay acá un cierto líquido, acá hay otro líquido, acá hay otro líquido, la suma total de todas las presiones va a ser igual a la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque al final la salida, la entrada es presión atmosférica y la salida es presión atmosférica otra vez. ¿Está? Entonces, eso es lo que dice acá. En la igualdad, presión en A es igual a presión de B más la densidad por variación de altura, la anterior ecuación. Se tiene que la presión en A va a ser igual a la presión absoluta o la presión total del punto A. Densidad por gravedad por variación de altura, ¿qué es? La presión debida a la columna de la altura del líquido, o sea, la presión hidrostática. Vamos. Y acá tenemos, son ejemplos, ¿verdad? Tenemos un poquitito más hacia allá. Ahí. Problema de aplicación, dice: el recipiente de la figura contiene dos líquidos no miscibles aire. ¿Qué significa no miscible? Que no se mezclan, ¿sí? Dos líquidos que no se mezclan, ¿no? Tenemos un líquido A y un líquido B. Cada uno de ellos tiene una cierta altura. Fíjate que, o una cierta profundidad. Desde el punto de la superficie hasta, vamos a decirle, donde antes que entre el otro líquido A, la altura de B, o la profundidad es de 20 centímetros, y desde el punto hasta acá es de 40 centímetros para A, ¿verdad? Bueno, sabiendo que dice la densidad de A es 1,4 gramos sobre centímetro cúbico y la densidad de B es 0,6 gramos sobre centímetro cúbico, la gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado y la presión atmosférica 1 por 10 a la 5 pascal. Calcule la presión total en el fondo del recipiente. ¿Qué dice acá? O sea, ¿qué decía acá en la tercera observación? La tercera observación, si nosotros queremos hallar la presión total o la presión absoluta, ese va a ser beta. ¿Sí? La presión total, la presión absoluta va a ser beta. Delta H es justamente la variación de la altura, ¿verdad? Bueno, entonces, todos los datos que tenemos densidad de A, densidad de B. Esto hay que pasar todo en el sistema internacional. Lo ideal sería eso, porque tu gravedad está en el sistema internacional, tu presión atmosférica está en el sistema internacional, y la altura de lo que también está en centímetros. Hay que pasar a sistema internacional, pasar a metros, y la densidad pasar a kilogramos sobre metro cúbico. Lo que hizo acá, ¿verdad? 1,4 gramos sobre centímetro cúbico es 1,4 por 10 al cubo kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cómo pasar de gramos sobre centímetro cúbico a kilogramos sobre centímetro cúbico? Multiplicando por 1000. ¿Sí?
directamente multiplicando por B. O sea, la conversión, ya habíamos hablado de esto en nuestra clase, que es justamente de densidad. La densidad de B, 0,6 gramos por centímetro cúbico multiplicado por 1000 es 0,6 por 10 al cubo kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad 10, la presión atmosférica está bien, todo en el mismo sistema. La altura es 40 centímetros de A, al pasar a metro es 0,4 y de B 0,2. Bueno, digamos a lo purete. Bien, dice la presión en el fondo del recipiente es. Acá lo llamo presión en X, lo llamo una presión X, ¿verdad? No le llamo presión en A, ¿verdad? Le llamo presión en X. Aquí va a ser igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática en A más la presión hidrostática en B. Eso es igual. ¿Está? Fíjate en nuestro recipiente, voy a mirar el número acá. Mira, acá estoy teniendo, si yo quiero hallar en el fondo la presión total, yo tengo que hallar, primero, tengo que ver que acá hay una presión, acá hay otra presión y acá hay otra presión. Entonces la presión total va a ser igual a la suma de esas presiones. ¿Está? Entonces, al tener que hallar la presión total va a ser igual a la suma de todas esas presiones. Una de ellas es la presión atmosférica, que es la que te daña todo. La presión ATM, la presión atmosférica. Después, la presión debida al líquido A y la presión del líquido debido a B, ¿verdad? Bueno, entonces la presión total aquí va a ser igual a 1 por 10 a la 5 más, y la presión del líquido A va a ser densidad de A por altura de A, ¿verdad? De B va a ser densidad B por gravedad por altura de B. Eso es lo que tenemos acá todo. Al final nos sale que la suma total o la presión total en el fondo es 1,067 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. Esto es pascales. No sé por qué no le ponen pascales. Pero bueno, entonces la respuesta es esa. ¿Ah? Entonces si te pide la presión total, la presión absoluta va a ser igual a la suma de las presiones que hay. Y sí o sí, si es que tu recipiente está abierto, vas a sumarle la presión atmosférica también. ¿Está? Bueno. Oh no. Me dice que no tengo conexión. Está conectado, pero un ratito. Está conectado, es raro. Bueno. Está conectado. Bueno, voy a cargar mi imagen. Vamos a ver el otro ejemplo. Y el otro ejemplo ya es cuando tenemos vasos comunicantes. ¿Sí? El otro ejemplo es con los vasos comunicantes ya. Bueno, ahora ya cargó entonces. Tenemos los vasos comunicantes, como te había dicho. Que es ya un ejemplo con vasos comunicantes, ¿verdad? Vamos a ver, voy a hacer un poquitito de zoom. A ver, ahí entonces. Tenemos, dice, los vasos comunicantes que se indican en la figura contienen los líquidos A y B en equilibrio, dice. ¿Qué significa que estén en equilibrio? Que las presiones, ¿cómo van a ser? Iguales. O sea, la presión inicial va a tener que ser igual a la presión final, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos este vaso comunicante, ¿verdad? Donde tenemos acá un tubito y va a salir por otro tubito, ¿verdad? Bueno, acá tenemos un líquido no miscible con el de A, ¿verdad? Un líquido B y tenemos un líquido A. ¿Sí? B tiene una profundidad de 6 centímetros y A no sabemos cuánto tiene, pero lo que
sí sabemos es que hay una diferencia de altura que vale X. Siendo la densidad de A 0,8 gramos sobre centímetro cúbico y la densidad de 1,4 gramos sobre centímetro cúbico, calcule el valor de esa variación de altura, la de X. Entonces, de la cuestión, ¿cómo yo puedo hallar eso? Primeramente, yo sé que en ambos puntos hay presión atmosférica, ¿verdad? Entonces yo podría calcular de esta manera. Yo puedo decir de esta manera. A ver, puedo poner acá, que acá entra la presión, ¿verdad? Esto viene, circula acá toda la presión, ¿verdad? Viene, pasa acá y luego sale acá la presión, ¿verdad? O sea, este recorrido es lo que va a hacer la presión de todo este vaso comunicante dado, ¿verdad? Sabemos que acá en la superficie hay presión atmosférica y sabemos que acá también hay presión atmosférica al salir, ¿verdad? Bueno, B ejerce una presión, presión en B, hacia abajo, ¿verdad? Dice, lo llama acá un punto M a la superficie de separación y un punto N a justamente que a un, vamos a decirle, un punto dado en donde hay un cambio de tu altura, que es donde empieza X. Dice, si los puntos M y N están en un mismo líquido y situados en un mismo nivel, fíjate que acá M y N están en un mismo nivel, ¿verdad? O sea, están en una misma altura, en cierto modo, ¿verdad? ¿Y qué pasaba cuando teníamos líquidos que estaban en una misma altura, ¿no? Ahí antes de esto que estaba, decía ahí algo, cuando estaban a una misma altura. La variación de HS, la variación de la altura es 0. Y si es 0, se va la gravedad, se va la densidad y queda que la presión en A es igual a la presión en B, ¿verdad? Bueno, entonces, si los puntos M y N están en un mismo líquido y situados en un mismo nivel, se tiene que la presión de N es igual a la presión en N. ¿Está? Entonces, la presión en este punto N va a tener que ser igual a la presión en ese punto N. Y bueno, ahí calculamos qué hay en la presión en M. En la presión en M tenemos presión atmosférica y la presión en B, ¿verdad? Acá, en todo este punto hay presión atmosférica y la presión en B, que ejerce en B, ¿verdad? Y después, ¿a qué va a ser igual? La presión en N. ¿La presión en N qué hay? Está el líquido A y luego la presión atmosférica nuevamente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos. La presión en N, primeramente, la presión en M va a ser igual a la presión en N. Y en M tengo la presión atmosférica y la presión en B. Presión atmosférica y la presión en B. Sin embargo, en N yo estoy teniendo la presión en A. ¿Y qué más? La presión atmosférica. ¿Qué se pueden ir ahí? Sí, las presiones atmosféricas son iguales, pues no va a cambiar, es el mismo valor. Entonces te va a quedar acá la presión en B es igual a la presión en A, que es lo que nosotros queríamos llegar, ¿verdad? La presión en B es igual a la presión en A. Presión en B es densidad del líquido de B por gravedad por altura de B, igual a la presión del líquido en A por gravedad, perdón, densidad del líquido A por la gravedad por la altura de A. Que se pueden ir acá las gravedades, te va a quedar ¿qué? Te va a quedar la densidad de B. Densidad de B es 1,4. 1,4. La altura de B es 6 centímetros. Vamos a dejar que sea en centímetros el resultado. La densidad de A es 0,8 y queremos la altura en X, ¿verdad? Entonces al despejar tenemos 1,4 por 6 dividido 0,8. Entonces, ¿cuánto va a dar esa altura en A? Esa altura en este punto X, ¿cuánto da?
10,5 centímetros. ¿Verdad? Entonces eso va a ser la diferencia. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok, acá hay unos problemas. Página 188 sería, ¿verdad? El libro de Buongiorno para poder hacer. Una vez que terminen esto, vamos a hacer el 12 Pascal. Hay muchos, hay varios. Esto sí o sí, uno de estos sí o sí siempre tiene.